Gracias por vuestra presencia a esta rueda de prensa que tiene como motivo hacer una valoración del paso de la OPE por Ceuta. Como todos ustedes saben, el periodo va del 15 de junio al 15 de septiembre, que fue el día de ayer. Hoy ya tenemos todos los datos y está presente el responsable de la coordinación de la OPE en la ciudad, Gonzalo, para informar y después responder a todas aquellas preguntas que estimen oportuno una vez recibida la información. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia y, como bien dice el jefe de gabinete, pues vamos a dar paso a una valoración de lo que ha sido la operación Paso del Estrecho 2022 en su paso por Ceuta. Os he proporcionado un documento para ir trabajándolo de manera conjunta, porque como el balance lleva mucho dato implícito, va a ser más fácil para todos que lo podamos ver y lo comentamos, y después tratamos un poco las conclusiones y abrimos una ronda de preguntas. Bueno, pues como bien sabéis, la operación Paso del Estrecho se salda con un descenso global en cuanto a lo que es la operación Paso del Estrecho a nivel global, ¿no? En el primer cuadro podréis ver que, a falta de datos oficiales por parte de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior, que los dará en breve, estos datos son oficiosos, la operación Paso del Estrecho a nivel general ha tenido un pequeño descenso en el número de vehículos y en el número de pasajeros. Hemos pasado de 3.300.000 pasajeros a 2.900.000 en el cómputo total. Esto es un 12,8% menos. En cuanto a vehículos, la operación Paso del Estrecho también ha tenido un descenso de un 8,5%, pasando de 760.000 vehículos a 695.000 vehículos. Estos datos oficiosos, repito, por parte de la Dirección General de Protección Civil, contrastan con los datos de Ceuta. En Ceuta, de manera muy paradójica y muy particular, tenemos un ascenso, tenemos un aumento en los datos con respecto al 2019 y somos el único puerto que tiene unos datos realmente elevados y de crecimiento con respecto a la última OPE, que fue la del 2019. Vamos a entrar a pormenorizar un poco estos datos, pero sí, de manera genérica, lo que se puede decir es que Ceuta ha tenido un ascenso de un 9,2% en el número de vehículos con respecto al 2019 y un ascenso y un aumento del 5,7% en el número de pasajeros. Podéis ver en el segundo cuadro, que es el cuadro donde ya pormenorizamos un poco todos los datos y los vamos a dividir en rotaciones, vehículos y pasajeros. Las rotaciones son importantes en el sentido de que han marcado un aumento que nos ha permitido tener más barcos en el circuito y eso ha supuesto una mayor facilidad para transportar vehículos, sobre todo cuando han llegado los días de apuro, los días críticos, y hemos necesitado ir desalojando la zona de embarque. Como podréis observar, en la operación salida ha habido muy poco ascenso, ha habido 62 rotaciones más, que es un 4,5%. Sin embargo, en la operación retorno, que es puramente la que Ceuta gestiona a nivel portuario y es la operación, digamos, oficial que el Ministerio contempla para Ceuta, sí tenemos un incremento muy importante de un 14,6%. ¿Qué quiere decir ese 14,6%? Quiere decir que si en el año 2019 tuvimos 1.401 rotaciones durante todo el verano, en este año hemos subido a las 1.606 rotaciones. 200 rotaciones, concretamente 201 rotaciones más, que nos han permitido trabajar con mucha comodidad la operación retorno, especialmente, que es donde nosotros hemos tenido pues esa capacidad de gestión coordinando autoridad portuaria y navieras. En el montante total, pues podéis ver que se ha pasado de 2.789 rotaciones a 3.056, lo cual como media de aumento da un 9,5%. Pasando a vehículos, que al fin y al cabo es un poco el núcleo gordiano de la operación Paso del Estrecho en Ceuta, en cuanto a que es el vehículo el que puede dar problemas a la ciudad en cuanto a saturación de viales. Ha habido un aumento considerable. Lo ha habido en la operación salida de un 6,1%, de un 6,0%, pasando de 72.000 vehículos a 77.000 vehículos, pero sobre todo lo ha habido en la operación retorno, que siempre viene un poco más vitaminada que la operación salida, y hemos pasado de 74.000
a 84.000, lo que supone casi 10.000 vehículos más en la operación retorno, siempre hablando de Ceuta, un 12,3%. Si pasamos esos dos datos al global, se nos queda en un 9,2% y quiere decir que Ceuta ha gestionado durante esta OPE 161.272 vehículos, que son 13.000 vehículos más que en el año 2019 y supone un ascenso de un 9,2% muy significativo, y es el puerto que más ha subido en cuanto a vehículos de toda la operación Paso del Estrecho en España. En cuanto a pasajeros, un poco más de lo mismo. Es verdad que las cifras no son tan notorias como en los vehículos, pero en la operación salida tenemos un aumento de casi un 4%, un 3,9%, aumentando en 12.000 los pasajeros con respecto al 2019, y en la operación retorno sí tenemos un aumento muy significativo de casi 25.000 personas, pasando a las 353.000 personas en el año 2022, lo que supone un ascenso del 7,5%. En suma, y de nuevo haciendo la media, pasaríamos a un total de 683.586 pasajeros, casi 700.000 pasajeros transitando por la ciudad de Ceuta en la suma de las operaciones salida y retorno del Paso del Estrecho en Ceuta, lo cual supondría un 5,7% de aumento sobre el año 2019. Si hablamos del tercer cuadro, el tercer cuadro es un cuadro donde recoge la porción del pastel total de la operación Paso del Estrecho por puertos. Como veréis, en el año 2019 el puerto de Ceuta gestionó el 18,8% del total de movimiento portuario, y en el año 2022 ha pasado a un 22,1%, se ha subido un 3%, Perdón. La operación salida ha pasado del 18,8 al 20,1 y la operación retorno ha pasado del 22,1 al 24,4. Ahí sí hay una subida muy acusada, y prácticamente la cuarta parte del tráfico en la operación retorno ha pasado por el puerto de Ceuta, y es un aumento muy significativo. Estos son un poco los datos que tenéis ahí para vuestra consulta y para que después trabajáis con ellos. En cuanto a los factores que han incidido en el que el puerto de Ceuta haya tenido estas cifras un poco contradictorias con los datos globales que hablan de un descenso a nivel vehículos y pasajeros, pues yo creo que habría que hablar de tres factores principales. Hay muchas más cosas en la costelera, pero yo creo que hablamos de una travesía con precios mucho más atractivos. Eso supone siempre un aliciente para el viajero. Esa ha sido la política, de mantener precios bajos, y eso ha provocado pues que tengamos un número importante. Otro factor importante que se añade a la explicación de por qué Ceuta maneja estos incrementos es el concepto portuario que tenemos de un puerto que funciona bien, de dimensiones cómodas para los vehículos, para los pasajeros, con buenos servicios, con buenos barcos que tardan muy poco en hacer la travesía y que hacen del puerto de Ceuta un reclamo. Y el tercer factor, evidentemente, es la propia ciudad de Ceuta. La propia ciudad de Ceuta tiene infraestructura, tiene una oferta comercial, tiene una oferta lúdica, y las compras y el repostaje también suponen un aliciente para el viajero. Pues yo creo que esos tres factores añaden ese punto de valor añadido a que tengamos estos datos que hoy podemos ofrecer. En cuanto al balance a nivel político, es satisfactorio. Evidentemente hay que aprender de los errores, y hay que diferenciar muy bien las dos fases que han comprendido esta operación Paso del Estrecho. En cuanto a la operación retorno, esta última, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, esta última, que es el circuito frontera-puerto, ha funcionado de manera sobresaliente. En ningún momento se ha tenido que activar ninguno de los mecanismos de emergencia. Cuando hablamos de mecanismos de emergencia, hablamos de la posibilidad de decretar la intercambiabilidad, la posibilidad de decretar la rotura de horarios en las navieras, y también hablamos de la inclusión del circuito de espera dinámica de la puntilla, que es un circuito de emergencia que no se ha tenido que activar en ningún momento en la fase retorno. Esto también se debe el éxito a que es una operación ya muy consolidada en un puerto con buenos servicios y que cuenta con una enorme profesionalidad por parte de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad de Estado y todos los grupos operativos, a quienes agradecemos todo el trabajo que han llevado a cabo durante todo el verano. En ningún momento se ha superado esa línea roja de los 2.500 vehículos, que esa era un poco la previsión de a partir de qué momento podríamos llegar a tener problemas, y en gran parte eso se ha posibilitado
porque la configuración de la nueva frontera posibilita una dosificación muy buena. La frontera, con su rigor documental, ha ido dosificando de manera muy pausada el tránsito desde la frontera al puerto, y no hemos tenido que contar con unos días críticos que se acercaran en ningún momento a los 3.000 vehículos, que sí habríamos entrado en una zona un poco más peligrosa. Han funcionado también muy bien las rotaciones extraordinarias, se ha desalojado durante la madrugada todos los vehículos y se ha empezado y se ha reseteado el día para empezar muy bien y muy musculado el día siguiente, y la operación retorno ha sido sobresaliente. En cuanto a la operación salida, sí es verdad que hay que hacer una reflexión un poquito más pausada, y hemos tenido dos jornadas complicadas, dos jornadas con retenciones nada deseables, evidentemente, y en ese punto, evidentemente, en el informe general que haremos, pues incidiremos mucho en la necesidad de que Ceuta, que se va a ir acercando a operaciones Paso del Estrecho cercanas al 1.000.000 de pasajeros, tiene que reforzar mucho esa fase de la operación. Estamos en contacto con la ciudad, y desde el espíritu de la lealtad institucional que nos une, sabemos que ya se están dando los primeros pasos para mejorar por parte de la ciudad la infraestructura de Loma Colmenar, que es básica, que es crítica en la operación salida. Sabemos que ya están dándose los primeros pasos para acometer mejoras, y las mejoras evidentemente pasan por eliminar la pendiente de aquella zona. Es tremendamente incómodo para los trabajadores y para los usuarios tener que esperar muchas horas y trabajar en esas condiciones de pendiente, con lo cual uno de los objetivos básicos es allanar por completo la loma Colmenar, el embolsamiento. Creación de zonas de sombra, por supuesto, hará falta más zonas de sombra y tomamos buena nota, y estamos en coordinación con la ciudad para apoyar toda inversión que vaya en ese sentido. Creación de puntos de venta constante y, por supuesto, la atención sanitaria de manera continua. Ahí tenemos una asignatura pendiente, y ahí trabajaremos de manera conjunta para que la ciudad posibilite que el año que viene la operación salida pues salga reforzada y no tenga ningún tipo de incidentes. En cuanto a las asistencias, nosotros contábamos con la presencia continua de un equipo de Cruz Roja, y contábamos con un equipo que Delegación del Gobierno contrató para la campaña de intérpretes y de trabajadores sociales que han trabajado sobre el terreno durante todo el tiempo, y los números finales a fecha de 15 de septiembre son 1.255 asistencias sociales por parte de los intérpretes y de los trabajadores sociales, y 22 asistencias sanitarias, reseñando que no ha habido ninguna asistencia sanitaria grave y que todo ha sido leve y afortunadamente nada que reseñar en ese aspecto. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de esta OPE son positivas para reactivar la economía de un puerto que venía de pasar unos años duros. Positiva porque Ceuta ha podido vivir su verano con total normalidad mientras cruzaban por la ciudad 700.000 personas, y una OPE en la que habrá que reforzar esa fase de salida para afrontarla, que casi con toda seguridad serán OPEs venideras en las que iremos sumando números y nos acercaremos posiblemente al 1.000.000 de viajeros, y por lo tanto trabajaremos con total lealtad con la ciudad para mejorar todo aquello que haya que mejorar y poder volver a tener una OPE pacífica como la que hemos tenido y positiva. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado. Sí, yo quería preguntarle, has dicho que hay que aprender de los errores. No sé si aquel caótico primer fin de semana de julio es también en parte la razón de lo bien que ha funcionado el dispositivo después. Bueno, yo la verdad es que diferencio mucho las dos partes, porque es como darle la vuelta un poco al sistema, ¿no? El puerto es un sistema consolidado que lleva muchísimos años funcionando, y es un sistema que incluye infraestructuras y servicios que prácticamente andan solas. Es un servicio que lleva décadas funcionando y ofreciendo unas garantías. La parte de la salida llevamos menos años trabajando. La Loma Colmenar como embolsamiento tiene muy poquito tiempo, y evidentemente como mecanismo nuevo, novedoso, pues evidentemente hay que darle una vuelta. La ciudad autónoma va a tener la colaboración total por parte de la delegación para mejorar, pero es muy distinto hablar de una fase de salida en Ceuta que de una fase de retorno. Y respecto a allanar la esplanada de Loma Colmenar, eso ya es una obra considerable. No sé si se ha abordado quién va a asumir ese coste. Como repito, yo sé que ya se han dado algunos pasos, yo sé que la ciudad está estudiando la posibilidad, y en cuanto a la ejecución de ese proyecto, la ciudad nos va a tener de la mano.
Sí, hace referencia usted a que se aspira a un pase de un cercano al 1.000.000 de personas. No sé en cuántos vehículos se incrementaría esa cantidad actual. ¿Cómo se va a trabajar para poder controlar esos tráficos? Me interesa saber cómo teniendo en cuenta que la fase de retorno no ha tenido mayores incidencias, ¿cómo se va a poder controlar? Estamos hablando de un incremento aproximadamente de 1/3 con respecto a lo que se recibe ahora en el futuro. Sí, evidentemente la cifra del 1.000.000 no se va a alcanzar el año que viene, ni mucho menos, pero si la tendencia viene a consolidarse y nos acercamos a cifras cercanas al 1.000.000, el circuito se tendrá que reforzar y se tendrá que muscular y habrá que ponerle más amortiguación. De hecho, mucha de la amortiguación que existía en ambos circuitos no se ha llegado a utilizar, con lo cual yo creo que lo que habrá que hacer es seguir trabajando para que ambos circuitos tengan ese extra de capacidad de reacción ante los problemas y tenemos esos años para ir trabajando sobre el terreno, y no creo que Ceuta tenga por qué no sacar pecho en el futuro porque tengamos operaciones paso de estrecho perfectas y sin incidencia. Sí, quería preguntarle si tienen datos sobre los retrasos que se hayan podido producir en las navieras a causa de la OPE, porque me consta que las navieras han justificado a los pasajeros retrasos por la OPE, señalando que las autoridades competentes son las que organizan los embarques y desembarques, limitándose a las navieras a obedecer. Bueno, a mí lo que me consta es que este año ha sido el año de menos retrasos en cuanto a operación paso del estrecho. Evidentemente algunos días puntuales se han producido retrasos, hemos tenido algunas averías que son inevitables, hemos tenido días de niebla, existe una casuística que es inevitable, que viene sumada al número de personas que puede haber en los días críticos, que son ese tipo de problemas que se pueden causar, pero en general los datos que tenemos es que las esperas han sido bastante menores que en otros años, y en ese aspecto estamos satisfechos porque no se han acumulado demoras demasiado considerables, y por supuesto la tendencia será mejorar porque habrá que ir puliendo todo aquello que no ha funcionado bien. Quería preguntarles también por la aduana comercial, ya que se ha publicado que el Gobierno de España está trabajando, si les consta que Marruecos también ha comenzado los trabajos, qué plazo se ponen y si existe ya algún acuerdo en términos concretos de lo que va a funcionar. Vamos a ver, el tema es monográfico, estamos hablando de la OPE, creo que no toca hablar ahora mismo de este tema. Eso se irá viendo conforme se vaya trabajando, y hay que dejar que la acción del Gobierno central y la colaboración con la ciudad vaya fortaleciendo todo para que dispongamos de la aduana comercial en el tiempo que esté previsto. Precisamente haciendo alusión al tema de la aduana comercial, ¿qué cambiaría su establecimiento para futuras OPEs? Si tiene algo que ver. Yo creo que no afectaría mucho, entendemos que no. Bueno, una valoración ya fuera de la valoración técnica o cuantitativa, es decir, que desde que este equipo de gobierno y la delegada del gobierno junto con el gobierno central, lógicamente, que son los que están haciendo que todo se lleve a efecto sin problema, desde el año 18 hay algo que ya afortunadamente para Ceuta no es ningún problema, que es el caos de la Nacional 352. Me imagino que aquí hay periodistas que lo han conocido, por lo tanto que tengamos esta normalidad habría sido una anormalidad hasta hace poco, ¿no? Entonces ese es el objetivo, o sea que todo se lleve a cabo sin que se note, por así decirlo, y yo creo que ese es el gran objetivo que teníamos y es la idea que tenemos que sacar de cara al futuro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, buenos días. Muchas gracias por venir.